lo intentaron amputar destruyendo la prueba. Repito, los libros, los monumentos. Él habla: a partir de mañana no se puede hablar árabe. A partir de mañana no puedes vestir con babucha, no puedes ponerte esa ropa. A partir de mañana no puedes rezar como rezaba. Y cuando ya no pudieron más, dijeron: y a partir de mañana, os va. Pero se fueron. Se fueron los que no lograron asimilarse. Pero el pueblo mismo no se fue. Por dos razones. Primero, porque en un error de estrategia histórico, ahora voy a hablar de recomposición de memoria histórica, porque la memoria histórica es cierto que es un auténtico error de principiante decir que comienza con la guerra civil. Probablemente la guerra civil sea el culmen del trauma de la expulsión de la diferencia. Sin lugar a dudas, además yo estoy convencido de lo que estoy diciendo. Y si queréis después os pongo pruebas, porque los parecidos son tan impresionantes que dan miedo. Mi abuelo llamó a sus hijos Vida y llamó a su hijo Nardo, que eran nombres republicanos. Y después tuve que cambiar los nombres, exactamente igual que los que se llamaban Janet o Muhammad, y se tuvieron que llamar Antonio o Pedro. Exactamente igual. Porque los que se quedan, repito, se quedan porque se cometen dos errores. Escuchad bien que esto es muy importante. Cometen dos errores. Felipe II dispersa los moriscos de Granada, los dispersa, creyendo que así evitaría un conflicto bélico. La idea de Felipe II era llevarlos más allá del Duero. Porque claro, por puro sentido común, si tú colocas a un morisco enfrente de la mezquita de Córdoba, pues al día siguiente vaya a rezar. Pero ¿por qué no puede evitar? Entonces quiere llevarlo más allá del Duero. Y fracasa. No van. No llegan. Algunos sí. Y así surge, por ejemplo, la comarca de la Margatería leonesa. Los maragatos leoneses son descendientes de moriscos. Todo. Pero el error base está en que al no llegar se quedan en la Andalucía bética. Y se quedan en la sierra, en la serranía de Ronda, en las sierras de Cádiz, en la costa, aquí. Camarón dice, isla del Guadalquivir, donde se fueron los moros que no se quisieron ir. La sierra de la Alpujarra, de la Axerquía, ahí se quedan y siguen viviendo allí. Triana la fundan moriscos. 8.000 moriscos almerienses van y entran por el Guadalquivir y cruzan el río en señal de protección. Y la primera calle se llama Pureza. Quien ha estado en Triana sabe que la primera calle se llama Pureza, que es la de la pureza de sangre. Los que estamos aquí somos puros de sangre, pero Triana es Triana y Sevilla es Sevilla. Fracasa, repito, porque hay una dispersión, pero sobre todo fracasa porque las culturas no se derogan como las leyes. Porque de un día para otro no puede decir que olvides una cultura. Puedes matar a una persona, matarla, pero su legado, su vida, sigue en su hijo, en su nieto, en sus vecinos. ¿Cómo vas a...? Eso no lo puedes matar por una orden. Y estamos hablando del periodo político más grande, el más largo de la historia de España. Si tú coges un folio y lo doblas en pedazos en los 5 grandes periodos políticos que tendría España, el periodo romano, el godo, al-Ándalus y los reyes cristianos, las monarquías absolutas y las democracias, el más largo saldría el de Roma de 6 siglos. No, mentira, gana al-Ándalus con 8. Y digo más, porque la expulsión fue en 1614. Es decir, que la influencia política, no, la cultural, es todavía mucho más extensa. Estamos hablando de casi 9 siglos. ¿Se pueden borrar 9 siglos de un día para otro? Por mucho que manipulen la historia, no. Y lo que yo defiendo en mi libro es que la expulsión fracasó. Y yo no la llamo expulsión, la llamo destierro. Porque es un error llamarlo expulsión. Uno expulsa lo que es ajeno a sí mismo, uno expulsa una espinilla. Pero cuando tú expulsas lo que es tuyo, lo estás desterrando aún más. Existe una palabra en el español que es muchísimo más acertada. Es extrañamiento. Extrañamiento es cuando se le expulsa, se le destierra y se le considera extraño, extranjero. ¿Qué fue lo que pasó? La condena a la extranjerización de los moriscos y de los judíos hispanos. Y es cierto, se producen ya, para que quede claro, 2 exilios. El exilio de los que verdaderamente se van y conservan al Andaluz en Formol y que son mi mano izquierda,
y el exilio íntimo interior de los que se quedan, y que para resistir generan una cultura auténtica, rabiosamente nueva, que es la cultura más andaluza, la cultura más genuina, la cultura que llevamos nosotros dentro, y que es la de mi mano derecha. La de la que sí, que me has amputado la memoria, pero sigo haciendo cosas que hacía antes, aunque no sepa por qué. Hay dos formas de resistencia. La forma de resistencia de los que se quedan, que repito que son el pueblo mismo, son dos. Una es hacer clandestinamente lo que hacía hasta que llega un momento que olvidas por qué lo haces. Y la otra es aparentar exageradamente tu antisemitismo e islamofobia. Es decir, no solo no parecer musulmán, no solo no parecer judío, sino ser además el más católico posible, porque te va la vida en ello. Porque después de la expulsión, España genera el mecanismo de represión más cruel, más vergonzante de la historia de la humanidad, que es la Inquisición. Y la Inquisición se mantiene viva hasta el siglo XIX. Y si no había judíos y no había musulmanes en España, ¿para qué existe la Inquisición? ¿Para matar a quién? Porque la expulsión fue un negocio. Además del trauma, fue un negocio. Porque cada vez que se expulsaba a alguien o lo apresaba la Inquisición, se le confiscaban los bienes. Se le confiscaban los bienes. Luego la expulsión, el destierro, fue un negocio. Fue un trauma. Y repito, fue un fracaso.